a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Así que Pedro era custodiado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, o sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor se le presentó, y una luz resplandeció en su celda. Y golpeando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y él le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguían. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y habiendo salido, pasaron una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces de Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y considerando esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced esto saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Pues hasta aquí es el lugar donde vamos a acabar la lectura hoy. El Señor pues bendiga su santa palabra. Bien, la semana anterior estuvimos considerando cómo estaba Pedro y también Jacobo, el hermano de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan, presos, y cómo Jacobo además murió. Fue el primer apóstol que conoció el martirio, y después de todo el resto pues iban a conocer la misma suerte. Bien, pero vemos más aún lo que hemos leído en la providencia de Dios, y según su voluntad, el Señor no quiso que Pedro también fuese muerto. El Señor no era su plan, no era su voluntad que Pedro también muriese. Y el Señor lo tenía decidido desde largo tiempo. De hecho, lo tenía decidido desde antes de que se creara el tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su eterno consejo, en su decreto eterno, Él había dispuesto esta circunstancia, que los dos iban a ser apresados y que uno iba a morir en testimonio por el Señor Jesucristo y el otro iba a ser liberado. El Señor lo decidió libremente, lo decidió soberanamente y lo decidió sabiamente. De esta manera pues tomó para sí a uno, y él entonces dejó las aflicciones y los trabajos que había conocido en el mundo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero también el Señor, en su sabiduría, sabía que Pedro tenía también una gran vida de servicio por delante, por no solamente
citaré esto, él tenía que estar escribiendo, como mínimo, estas 2 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Él tenía que también llegar a Roma y estar allá para también pastorear. Entonces, él no había llegado su tiempo, pero no había llegado su tiempo porque el Señor no lo había decidido, y el Señor no lo había decidido porque el Señor es sabio y Él lo había previsto todo lo que es lo mejor y lo más conveniente a cada momento. Entonces el caso es que el Señor decidió que uno entregase la vida y el otro fuese liberado. Entonces, qué alegría también para Pedro. No cabe ninguna duda que, aunque él estaría dispuesto a entregar la vida por su Salvador, en contraste con lo que ocurrió en la noche que fue entregado, que de puro miedo estuvo renegando del Señor Jesús, incluso delante de una pequeña criada. Entonces aquí estaba seguro, podemos estar seguros de que él estaba pensando: mañana me van también a quitar la vida. Y él estaría también preparado para ello. Y fue librado en el último momento. Dice que fue cuando Herodes lo iba a sacar. Entonces, la liberación ocurrió por la noche. ¿Cuándo lo iba a sacar? Por la mañana. Fue entonces en el último momento que el Señor lo libró. El Señor lo había dispuesto así, que también fuese en el último momento. ¿Verdad? En el último momento. Pero fijémonos cómo está ocurriendo una cosa muy interesante aquí. Porque dice que la iglesia estaba orando por Pedro. Dice en el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Después de muerto Jacobo, la iglesia decía: Señor, que él no parta, que él no muera, él es necesario, él es el, digamos, apóstol o pastor, digamos, principal, que se ha distinguido, ha predicado en el día de Pentecostés, ha dado un gran testimonio, se ha abierto la obra en Samaria y después también él abrió la obra con Cornelio y los gentiles. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la iglesia? Había miles de creyentes. Un rebaño sin pastor, ¿no? Dice: iré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Eso era lo que también pretendía el diablo, y ese era el riesgo y el peligro. Y era lo que se temían también los hermanos. Y entonces estaban todos haciendo unánimemente y continuamente oración a Dios por él. Estaban orando sin cesar. Sin cesar. Yo no sé si es que estarían turnándose. Yo no sé si estarían haciendo turno de manera que siempre estuviera algún hermano en casa o algunos hermanos que se encontrasen orando a él, o que a lo largo del día habría una serie de encuentros a distintas horas en distintas casas. Seguramente sea eso. El caso es que todos los hermanos, toda la iglesia hacía oración a Dios. Y vemos entonces la importancia de esto. Porque muchas veces puede pasar por alto la oración. Y podemos decir así, el poder de la oración. El poder de la oración. No que la oración en sí misma tenga un poder, ¿no? Por así decirlo, por el hecho de pronunciar la palabra algo como si fuera algo mágico. El poder de la oración es que te está dirigiendo al Todopoderoso, y que es además el Padre Celestial, y que Él escucha desde los cielos. Y si escucha desde los cielos, nos dice la palabra de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho.
que le hemos pedido. Y si Él nos responde, Él muestra su poder. Y Él hace, pues, ya sea algo con más o con menos medios. Pero el Señor no está limitado a los medios. Y, bueno, pues vemos, vino a Pedro el oportuno socorro. El socorro en el momento oportuno, en el momento que se debía hacer. No fue antes, porque el Señor no lo quiso, pero tampoco después, porque si no, ya sería demasiado tarde. Bien, pues entonces, ¿por qué ocurrió eso? El Señor lo tenía todo decidido, pero vemos que había toda una iglesia que estaba orando por una persona, por Pedro, por uno de los apóstoles, su pastor. Se puede ver la relación. El Señor también, vemos, en su consejo y en su decreto, decide las cosas y Él las lleva a cabo, pero también para llevarlos a cabo intervienen las oraciones nuestras, intervienen las oraciones del pueblo de Dios. Alguien puede decir, bueno, entonces es que el pueblo de Dios aquí interviene, que cambia algo. La voluntad del Señor. La voluntad del Señor es inmutable, sin duda, pero nosotros no la sabemos a priori. Y podemos decir, si la iglesia estuviera toda, pues, indiferente a la suerte de Pedro, si la iglesia se hubiera olvidado de Pedro y lo hubiera entregado, evidentemente, el Señor lo podría haber también, librado si hubiera querido. Pero da la impresión que esa no sería la mejor manera. Porque Dios, eres soberano, pero eres un Dios personal. Y Él escucha las oraciones. Y Él actúa conforme a las oraciones nuestras, que nosotros hacemos en el tiempo. Él ya lo sabe y Él ya lo tiene decidido. Pero nosotros somos también, pues, criaturas, personas, nos relacionamos personalmente con el Señor y vemos, hay esta relación con el Dios eterno y todopoderoso. Entonces, las oraciones tienen un papel en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Tienen un papel en el cumplimiento de su providencia, en el cumplimiento de su decreto. Y entonces vemos que está claro lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago, cuando reprende a los cristianos: no tenéis porque no pedís. Y estamos muchas veces, pues, en indigencia, estamos en pobreza espiritual, como creyentes, como iglesia, y no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos. ¿Cuántas veces pedimos y tampoco recibimos? ¿Por qué? Porque dice, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Pero no, pues buscando la gloria de Dios, no, pues buscando el reino de Dios y su justicia primero. Y es lo que hay que buscar, y además el Señor lo dará por añadidura. Entonces vemos que es importante, cuán importante es, y vemos aquí cuán importante también es que la iglesia esté orando también por su pastor o por sus pastores. Porque decíamos que sin duda ellos están, pues, son objeto de preferencial de los ataques del enemigo. Porque sabe también, pues, que si caen ellos, pues va a ser un golpe para la iglesia y un golpe para el nombre de Dios y la causa de Dios. Cuán importante es que estén orando por protección. Pero en general vemos que aquí lo que estamos viendo fue realmente un milagro. Fue una intervención directa, sobrenatural de Dios. Y eso, pues, enviando a su ángel cuando Pedro no podía hacer nada. Él estaba, pues, ya entregado, él estaba atado con 2 cadenas, ¿no?, de seguridad. Estaba además custodiado con la guardia, ¿no? Los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.
No podía hacer nada. Sin embargo, el Señor, como decimos, no está limitado. Él es todopoderoso. Envió a su ángel y despertó a Pedro. Y las cadenas se le cayeron. Y vemos, lo despertó y le dice: cíñete y átate las sandalias. Y bueno, pues él lo seguía. Él creía que estaba en un sueño. Él apenas entendía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Solamente ve que van a la puerta y se abre, va a la otra puerta y se abre, salen del recinto de la cárcel, están ya en medio de la ciudad, y entonces cuando se da cuenta, el ángel ya no estaba allí. Bueno, pues esto es una historia muy hermosa en la Biblia para hablar de la necesidad de la oración, para hablar de cuán importante es de que nos reunamos para orar, que no descuidemos nuestra oración personal, por supuesto, ni la oración en familia, pero que tampoco descuidemos la oración del pueblo de Dios, de la Iglesia. Que estemos orando, porque si oramos, el Señor va a responder. El Señor va a responder. Si oramos conforme a su voluntad y con fe, el Señor oirá de los cielos y responderá. Y podremos ver su poder y su gracia en nosotros, en nuestra Iglesia, en el ministerio, en el servicio, en la proclamación de la palabra, en la evangelización y el testimonio personal también de los demás. Porque fijémonos, todo esto que estamos aquí viendo de la liberación de Pedro, se puede también ver en un sentido como lo que ocurriría también, o lo que ocurre cuando estamos orando por la conversión de alguien. Él está preso en las cadenas del pecado. Él es esclavo del pecado y del diablo. Pesa sobre él una condena de muerte. Es reo de muerte y de condenación. Y nada puede hacer para que cambie su suerte. Él está dormido, ¿verdad? Está resignado. Y es entonces cuando, en respuesta a la oración de creyentes, sin duda, de la Iglesia, el Señor irrumpe en su vida. Y vemos, dice, la celda se llenó de luz, de resplandor. La misma manera que ocurrió con el apóstol Pablo en capítulo 9, que iba de camino y un resplandor de luz lo cegó. Y él se cayó, ¿no?, del caballo. Y aquí es golpeado Pedro. Entonces, para despertarlo, y así también el pecador puede ser despertado a la realidad de sus cadenas y de su esclavitud, y por la obra, la gracia y el poder de Dios, esas cadenas se le caigan por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y salir entonces a libertad. Y que aquellos demonios y espíritus inmundos que están alrededor de él custodiándolo, nada pueda hacer en contra ni impedirlo. Y eso es lo que ocurre siempre que hay una conversión. Cuando la gente se vuelve a Dios y se convierte a Dios. Y eso es también por la oración. En respuesta a la oración. Veamos, fijémonos qué importante es que oremos.
que oremos. Estamos en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es un libro misionero, es un libro de evangelización, es un libro de dar testimonio, es un libro de crecimiento de la iglesia, de plantación de la iglesia, que es lo que vimos en Antioquía. Es un libro que envía a la iglesia y que la empuja a la iglesia y que la lleva a la iglesia hasta en los confines del mundo para predicar el evangelio. Y el reino de Dios avanza y crece como una montaña sobre toda la tierra. Pues vemos la importancia de la oración en todo esto. La importancia de que estemos, que por supuesto sí, personalmente y también en familia, pero la importancia de que la iglesia haga sin cesar oración al Señor. Y bueno, pues es algo que tenemos que tener presente. Si le damos la debida importancia a la oración, sí o no. Si pensamos que podemos prescindir de ella, o que no es tan importante, o que se pueden conseguir todas estas cosas que estamos hablando sin oración. Todas estas cosas que estamos diciendo no es algo natural nuestro. No es algo que está en nuestras manos. Es algo que nos es dado por el Señor. Espiritualmente. Y para eso pues tenemos que pedírselo al Señor. Y el Señor nos dice que no dará al Señor el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hemos de estar pues pidiendo por ese derramamiento, esa unción y esa bendición del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese derramamiento, para que veamos que nuestra congregación se multiplica, y que no solamente se multiplica, sino que se multiplican las congregaciones. ¿Qué pasa? Que esto no es necesario en el día de hoy, en el tiempo presente. Vamos a estar pues resignados toda la vida a ver muy poca gente convertida, por ejemplo. Resignados a que no haya conversiones, ni vida nueva, ni crecimiento verdadero de la iglesia. ¿Qué hemos de hacer entonces? Orar. Y si oramos, vamos a ver la mano del Señor. Si no oramos, el Señor es soberano también para hacerlo. Porque Él ha decidido todas las cosas desde la eternidad, como hemos visto. Pero el Señor ha decidido las cosas normalmente. Que el cumplimiento de su pacto, de su decreto, de su consejo, de su voluntad eterna, se haga también en respuesta a las oraciones que sus hijos y la iglesia le hacen en el tiempo. Eso está incluido en el decreto, por supuesto. Pero bueno, ahí tiene que estar entonces cada uno, la iglesia, voluntariamente orando y pidiendo al Señor y rogando al Señor. Que el Señor, por lo tanto, nos dé este espíritu de oración. Que el Señor nos despierte también a nosotros. Que el Señor pues haga que caigan las cosas que nos retienen, que impiden que eso sea una realidad entre nosotros. Y que el Señor pues, nos saque a tierras amplias y abundantes, ¿no? Después de que los hombres hayan cabalgado sobre nuestras cabezas, como dice el Salmo, sacaste a abundancia. Pues que así sea. Que el Señor nos ayude y veamos el cumplimiento de todo esto. Sí, de verdad, entre nosotros. Amén.